Diálogo directo. En Punto Noticias hablamos de... A través del Acuerdo Ministerial 179 publicado en el Registro Civil, el Ministerio de Defensa establece 5 niveles de uso progresivo de la fuerza en caso de resistencia social y garantiza el patrocinio del Estado a los militares que requieran de una defensa legal por sus acciones. El nivel de la fuerza a utilizar por parte del personal militar dependerá del nivel de resistencia del agresor, dice el acuerdo ministerial, y fija 5 niveles que están distribuidos de acuerdo a la escala nacional del uso de la fuerza. El primer nivel es de riesgo latente, hay presencia del agresor, requiere presencia militar y contacto visual como mecanismo de control. El segundo es de resistencia psicológica o pasiva. La persona se resiste a pesar de la presencia militar, se usa la comunicación y se da instrucciones para persuadir o disuadir. El tercero es de resistencia defensiva. La persona no obedece a las indicaciones del militar. Se realiza contacto suave con presión física que cause dolor leve o moderado sin lesión. El cuarto es de resistencia agresiva. La persona arremete contra el personal militar. Se utiliza la fuerza dura, armas y municiones no letales y agentes químicos. Y el quinto es la resistencia agresiva agravada. La persona arremete contra el personal militar y la agresión puede causar lesiones graves o la muerte del militar. Se utiliza la fuerza letal, armas de fuego con municiones letales. En las disposiciones generales, el documento establece que en todos los casos que el personal actúe en cumplimiento de su función derivada de la Constitución, la ley o el estado de excepción, recibirá patrocinio por parte del Estado a través del Ministerio de Defensa. Buenos días al abogado Eduardo Franco Lor. Le pedimos disculpas por la espera. Usted pudo escuchar, estábamos en una cadena nacional ordenada por el gobierno nacional. Hemos estado ya detallando varios de los aspectos que contiene este famoso Acuerdo 179 del Ministerio de Defensa. Le vamos a pedir, abogado Lor, que usted haga un análisis de los contenidos, pero previamente a ello, le pedimos a Estudios que le ponga el audio del ministro de Defensa, Garrín, para que usted lo comente muy ampliamente. ¿Le parece, abogado? Encantado, vamos con el audio. Y lo que estamos estableciendo es un código de conducta. Este acuerdo ministerial es el instrumento mediante el cual se hace público, pero no es otra cosa que un código de conducta que obedece a los principios básicos establecidos en los derechos humanos internacionales y en las organizaciones, tanto a nivel internacional como de los acuerdos y la parte legal en el orden interno. Pero siempre que hablamos de uso progresivo de la fuerza, tenemos que también siempre agarrar que es proporcional, porque al decir uso progresivo de la fuerza solamente hace referencia a Fuerzas Armadas, pero si decimos proporcional y si decimos necesario y como último recurso, esos son los principios básicos para emplear el armamento letal. No quiere decir que porque las Fuerzas Armadas salen a apoyar a la policía, van a abrir fuego con armas de dotación. De ninguna manera. Las Fuerzas Armadas, cuando salen a apoyar a la Policía Nacional, también están equipadas con armamento no letal, con equipamiento antidisturbios y motines. Muchas gracias por la entrevista, distinguidos amigos. Bueno, debo indicarle que mi opinión es netamente jurídica y tal vez tiene una connotación política, por supuesto, porque esto tiene un trasfondo político. Debo decirle que, de acuerdo con la Constitución de la República, a los ministros de Estado, que son secretarios de la función ejecutiva, no les está facultado expedir reglamentos normativos de la Constitución ni de las leyes. El artículo 147 de la Constitución de la República dice que son atribuciones y deberes del presidente de la República, en el numeral 13, expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenir ni alterarlas, coma, y aquí estoy leyendo la parte que me interesa resaltar, así como las que convengan para la buena marcha de la administración. Es decir, todo tiene que ver con la administración de la función ejecutiva. Ahora bien, el ministro de Defensa actual
el general en retiro Jarrín, ha expedido un acuerdo ministerial en la cual emite un reglamento del uso progresivo de la fuerza y lo convierte en un acuerdo normativo de conducta, ha dicho código de conducta, que no hay código de conducta. El ministro, mediante un acuerdo ministerial, no puede reemplazar las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional. Solamente a la función legislativa le está facultado expedir normas de carácter generalmente obligatorio que tengan fuerza de ley. Este mamotreto jurídico incluso viola el propio artículo 154, ¿no?, de la Constitución de la República, que establece las funciones y atribuciones de los ministros de Estado. Y mire lo que dice en su parte, y ellos mismos lo ponen en los considerandos del acuerdo. Dice: la Constitución en su artículo 154 determina a los ministros y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, le corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. Es decir, de acuerdo con la Constitución, los ministros pueden expedir acuerdos como este acuerdo y una resolución administrativa, pero el acuerdo no puede ser un reglamento. El acuerdo no, es que ahí está la trampa, ahí está la inconstitucionalidad de este acuerdo, porque es un acuerdo, pero el acuerdo contiene un reglamento, y el reglamento solamente lo puede expedir cuando convenga la buena marcha de la administración el presidente de la República. Pero también es importante destacar que en todos los considerandos del acuerdo citan a la Constitución, citan a los convenios internacionales de derechos humanos, citan tratados fundamentales que protegen la garantía de la vida, de los derechos humanos. Y, oh sorpresa, ahí está justamente la trampa. El artículo 5, que no es norma de conducta, pues dice: facultad del uso progresivo de la fuerza. Se emplearán las fuerzas y armas de fuego solamente cuando los medios de disuasión o conciliación no hayan alcanzado el objetivo legal deseado o resulten ineficaces. O sea, esta es una orden a tirar a matar, esta es una orden de incluso de proceder a torturas, porque usted ve en el artículo 8 están las escalas. Veamos esta escala del artículo 8, el nivel 3, dice resistencia defensiva, no obedece a las indicaciones, o sea, el manifestante no obedece a las indicaciones, instrucciones verbales del militar. Técnicas de control, ¿sabe cómo lo van a controlar? Presión física que cause dolor, presión física que cause dolor leve o moderado sin lesión. O sea, aquí no lo matan, aquí no usan como el artículo 5 del arma de fuego, pero le causan dolor. Perdónenme, el Ecuador ha suscrito convenios internacionales de lucha contra la tortura. Ningún ecuatoriano puede ser sujeto a dolores, a torturas, a intimidaciones psicológicas. Y eso es delito. Ojo, este mamotreto es un indicativo de que se quiere delinquir, y bien podría ya denunciárselo ante la Corte Penal Internacional al ministro Jarrín de ser el ideólogo, porque en uno de sus artículos establece que van a capacitar a las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de esta normativa que es ilegal, porque el artículo 425 de la Constitución dice que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y de protección de garantías ciudadanas prevalecen sobre otra normativa inferior y prevalecen, por supuesto, sobre un acuerdo que viola la Constitución, que viola los derechos humanos, un acuerdo que contiene un reglamento ilegal, un reglamento porque el ministro no puede expedir reglamentos normativos porque se está atribuyendo funciones de la Asamblea Nacional. Ahora bien, ¿qué dice el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal? Delitos de lesa humanidad. Le leo rapidito.
son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Una población civil que puede estar, porque este acuerdo está justamente diseñado contra las protestas sociales, que el pueblo ecuatoriano ya no tolera tanta desparpajo, tanta corrupción del gobierno de Lenín Moreno, y ha salido a las calles a manifestarse. Y ahí estuvieron, por ejemplo, las grandes manifestaciones legítimas en uso del derecho de resistencia de la población indígena y población civil que de octubre del 2019 y hace pocos días también. Y según veo por la prensa, los grupos sociales, digamos, están organizando y programando manifestaciones. Entonces, ¿qué quiere? El ministro se adelanta para poder reprimir. Este acuerdo sirve para intimidar a los manifestantes y para matarlos o para causar dolor o tortura. Y mire lo que dice más el artículo 89. Dice, la ejecución extrajudicial, la esclavitud. Vea lo que dice acá. La tortura. O sea, este acuerdo viola y se inserta, y es un acuerdo ideológico. Ya con esto basta para poder denunciar y ordenar la prisión preventiva de Osvaldo Jarrín, porque él está propiciando dolor, no muerte todavía, en el artículo 5, el dolor, dice, presión física que cause dolor, leve o moderado sin lesión. Esto es tortura. Yo quiero denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la ONU del Ecuador, que este acuerdo es lesivo a los intereses de los derechos humanos. Y hoy voy a mandar una comunicación a Washington, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a responsabilizar al general de división en servicio pasivo, Osvaldo Jarrín, de ser un ideólogo, de querer producir torturas, porque esto es tortura de acuerdo con los convenios internacionales, y está ya penado. Él puede ser denunciado en el Ecuador incluso porque la tortura es un delito de lesa humanidad señalado en el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal. Además, ya mismo le voy a decir otras cosas, voy a dejar que ustedes me pregunten porque estoy hablando yo solo, algunos otros asuntos mucho más graves de lo que yo he hablado. Doctor Franco Lor, le saluda Licenia Espinel. El ministro ha señalado que lo que se ha hecho, esto es una cosa que ya existía, que lo que se ha hecho es transparentarla, darla a conocer, y que se están encendiendo alarmas innecesarias, pues los derechos humanos son de doble vía, tanto de las personas que protestan como de la fuerza pública. Entre tanto, hay organizaciones de derechos humanos que ya están alertando de que este tipo de acuerdos, como este 179, abre la puerta a todo tipo de violencia y excesos policiales y militares, que podrían llevarnos incluso a vivir escenas como las que estamos viendo en países del primer mundo actualmente. ¿Usted cree que esto es tan grave, así como usted lo está expresando, mientras el ministro dice que no hay que escandalizar con algo que es prácticamente normal dentro de las Fuerzas Armadas? Vea, ¿cómo no nos vamos a escandalizar, Licenia Espinel? ¿Cómo no vamos a pegar el grito al cielo si en 40 años, escúcheme la audiencia que está viendo este importante medio informativo, en 40 años de vida democrática no ha ocurrido esto, no ha ocurrido. Yo recuerdo el estudiante de Derecho en la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, que todavía vive, el general Guillermo Rodríguez Lara, vive en la Sierra, Jubilí. Fue lo que le llamaban la dicta blanda. En la dictadura del Consejo Supremo de Gobierno no había esto. Seguramente el general Jarrín es un buen alumno de Pinochet, es un buen alumno de las dictaduras militares de Argentina. Estamos en 40 años de democracia y el señor se llena la boca de considerandos, manifestando derechos humanos, tratados internacionales y diciendo en el artículo 5 que se emplearán la fuerza y armas de fuego solamente cuando los medios de disuasión no funcionen. O sea, el militar le dice con megáfono, señores manifestantes, por favor, ya no sigan más. Se quieren tomar el palacio. Entonces los manifestantes, que son manifestantes, el ardor del momento político, avanzan y caramba, el general Jarrín va a ordenar a las Fuerzas Armadas, al ejército, que mate, que dispare a la población civil indefensa que está en legítimo derecho de resistencia. Eso es lo que está propiciando esto. Eso es lo que está propiciando.
Y más aún, si no los mata, dice, vamos a infligirle dolor. Es una situación menor a la muerte, pero ese dolor es tortura y eso ya es delito. Hay que denunciarlo a Jarrín. Esto es inadmisible en 40 años de democracia. Vea, este acuerdo para el uso progresivo de la fuerza no está diseñado para una conmoción interna de una guerra internacional. El objeto de las Fuerzas Armadas, el nacimiento de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica y en el mundo, fueron porque los estados se protegen del enemigo. Pero el enemigo no es interno, el enemigo es externo. Entonces las Fuerzas Armadas están capacitadas bélicamente para combatir en operaciones militares contra el enemigo exterior. Pero resulta que ya no tenemos enemigo exterior. Con Colombia nos llevamos bien. Hay un acuerdo de hace 20 años con el Perú. Ya las Fuerzas Armadas, y por eso es que no les rebajan los sueldos ni a los generales ni a la tropa. ¿Por qué? Porque ahora los quieren diseñar. El general Jarrín es el ideólogo del fascismo ecuatoriano para causar tortura, dolor y muerte a los manifestantes que de una u otra manera están expresando como expresión legítima de su derecho de resistencia la protesta social. Entonces esto es inadmisible. Yo como profesor de Derecho Penal me quedo horrorizado que a estos niveles que vive el Ecuador de democracia, buena o mala, hemos fallado en muchas cosas, se haya tenido la audacia un ministro reemplazar a los asambleístas. Es que los asambleístas ya deberían llamar a juicio político y destituirlo al general Jarrín porque se está tomando atribuciones que no le corresponden. Porque la Constitución de la República dice que al presidente de la República le corresponde expedir reglamentos para la buena marcha de la administración. Y tampoco el presidente de la República puede hacer y suscribir un decreto ejecutivo presidencial de esta naturaleza. Porque aquí está dándole carta blanca a matar. En la Constitución dice que no hay pena de muerte. El derecho a la vida es inviolable. Y no es que el derecho a la vida es inviolable, pero sí te podemos matar porque tú, digamos, haces una manifestación que quieres tú, digamos, atacar al sistema. Lo que Jarrín está pretendiendo aquí, como el buen lentejero que es proteger su cargo, que ya se le acaba después de un año. Y si no es sancionado ahora, y si no es destituido ahora, y si Jarrín no es hecho preso ahora, en el próximo gobierno, que estamos seguros que la oposición triunfará, la oposición democrática y progresista triunfará en febrero del 2021, uno de los primeros que tiene que irse a la cárcel de la Tacunga y degradarlo, ojo, y degradarlo de todas sus medallas, degradarlo de su condición de ex militar, porque esto infama al ejército ecuatoriano. Ojo, yo le pido a los militares del ejército ecuatoriano y de las Fuerzas Armadas, a la tropa de todas las Fuerzas Armadas, que no le hagan caso a este mamotreto jurídico, porque esto no da impunidad. Ellos creen que con esto van a tener impunidad y van a poder hacer y van a poder torturar y matar a la gente que sale en manifestaciones. No, esto no da impunidad porque la justicia penal les caerá en su momento. Yo le ruego a las valerosas Fuerzas Armadas que se rebelen ante este acuerdo. Este acuerdo es lesivo a los intereses nacionales. Este acuerdo destruye la unidad de las Fuerzas Armadas democráticas, progresistas, garantistas de la Constitución. Este acuerdo es un acuerdo de la muerte. Es un acuerdo que invita a la tortura, invita al genocidio. Esto no puede seguir. Y pido a los asambleístas de la Asamblea Nacional que recapaciten y le pidan al ministro que revoque este acuerdo que es lesivo a los intereses del Ecuador. Abogado, un breve comentario final porque el tiempo se nos agotó. Creemos que es necesaria una amplia explicación del contenido de este acuerdo ministerial. El general Jarrín, o ex general Jarrín, evidentemente es un buen alumno de la Escuela de las Américas, tan recordada en América Latina, pero no aprende las lecciones internacionales. La aplicación del dolor,
La aplicación de la fuerza ocasionó la muerte del ciudadano estadounidense, que ahora tiene levantado socialmente a Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos pasa en Ecuador? Le pregunto eso, abogado. ¿Qué nos pasa en Ecuador? 2 minutitos, abogado, por favor. Vean, el Ecuador está dirigido por un gobierno ineficaz. Un gobierno que representa lo peor en toda la historia republicana. Y con un ministro de defensa que ya tiene 13 muertos, Jarrín. Jarrín es el ideólogo de este acuerdo ministerial que puede, digamos, producir una situación de una hecatombe de tortura y de genocidio. Lo que está pasando en los Estados Unidos, aquí, digamos, indigna a todos, y esto va a motivar que la gente salga también en solidaridad de los afroecuatorianos y del pueblo norteamericano, porque en Estados Unidos no solamente están protestando los afroecuatorianos, vemos en televisión que también la población blanco-mestiza y blanca también está haciendo causa común con el noble pueblo norteamericano. Y ayer los policías de Miami se abrazaron con los manifestantes, o sea que la propia policía democrática reconoce las fallas de los militares y policías racistas. Y aquí también, por eso, las Fuerzas Armadas, la tropa no puede acatar, porque la ley dice que solamente se puede acatar órdenes de autoridad competente cuando esas órdenes son legítimas. Pero resulta que este acuerdo es ilegítimo, porque el ministro no puede expedir reglamentos normativos. Los reglamentos normativos los expide el presidente de la República y las leyes normativas las expide la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Guasi. Abogado Franco León, una cosa para finalizar. Se conoció en las últimas horas de un supuesto reporte médico que se habría firmado en el que se recomendaba el traslado del ex vicepresidente Jorge Glass, pero que nunca se lo entregó al juez durante la audiencia de prelibertad. Ahora el médico sería amenazado con su despido. ¿Qué hay de cierto en esta denuncia y cómo está el ex vicepresidente Glass? En realidad está en peligro su vida, tomando en cuenta que en el centro de rehabilitación donde se encuentra cumpliendo su sentencia hay varios casos de coronavirus. Una infamia. El gobierno quiere matar a Jorge Glass. El gobierno con estas medidas está queriendo silenciar a Jorge Glass. Ya el 31 de diciembre, aquí tengo yo la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya emitieron medidas cautelares y hasta ahora no le paran bola. No le aceptan las medidas cautelares. Ellos deben basarse en base a esto y a lo último, al informe médico, con la finalidad de trasladar a Jorge Glass a su casa, porque ya cumplió los años que establece la ley. Él fue sentenciado injustamente, con una ley derogada y sin pruebas. Y encima, en este mundo de pandemia, y que ya hay pandemia, ya el coronavirus está en la cárcel de la Tacunga, puede infectarse y él padece enfermedades crónicas. Él es vulnerable a esta enfermedad y si se contagia puede morir. Pero este es un gobierno inhumano, insensible. Está violándose los derechos humanos contra Jorge Glass. Y gracias por la pregunta que usted me hace, porque hay que protestar, hay que decir al pueblo ecuatoriano que esto es una situación que viola todo principio garantista y de derechos humanos en el Ecuador por culpa de este gobierno. Muchas gracias, abogado, por haber atendido la entrevista. Ha sido muy amplia, muy explicativa, didáctica. La ciudadanía tiene la palabra. Eduardo Franco Lor estuvo aquí en Punto Noticias. Hasta la próxima. Punto Noticias, el mundo de la información.